estás? Dios te bendiga. Feliz día, feliz vida. Hoy vamos a ver que no todos. ¿Por qué le pusimos no todos al título de este día? Bueno, no todos porque no todos. A veces pensamos que todos, pero no todos. ¿Que todos qué? Que todos se salvarán. O que simplemente por tener el nombre de cristiano o de creyente ya está. Pero no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los que se salvarán son aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. Por eso vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Búscalo así en tu Biblia. Mateo 27, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús es el ejemplo de hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si hiciéramos la voluntad de Dios, no la nuestra? ¿Cuántas cosas tendríamos que arreglar o tenemos que arreglar por no hacer la voluntad del Padre? ¿Cuántas cosas nos evitaríamos malas por hacer la voluntad de Dios? Ahora bien, uno puede preguntarse, ¿y por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué Dios no les dio otra salida? Bueno, déjame decirte que la ley de Dios es eterna. Y la ley de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Lo hemos leído en varios capítulos del Desayunemos en Romanos 6:23. Entonces, la paga del pecado es la muerte y Jesús vino a pagar tus pecados. ¿Cómo se puede pagar? Con la muerte. Es que la ley de Dios no se puede abolir, no se puede cambiar. Si la ley de Dios se pudiera cambiar, Jesús lo hubiera cambiado y Dios también, como para que Jesús no tenga que morir. Pero la ley de Dios no se cambia y Jesús vino a morir por vos. Entonces ahora nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que dice ser cristiano o creyente, no, sino solamente, únicamente, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo hacer para ser transformado y no solamente decir Señor, Señor, sino poder hacer la voluntad del Padre? Bueno, siendo transformados en el entendimiento, siendo transformados por la palabra de Dios para conocer cuál es la buena voluntad de Dios. No la voluntad de Pablo, del pastor Pablo, no la voluntad tuya, la voluntad de Dios. Para empezar a transitar por esa voluntad, para conocer esa voluntad, necesitamos transformar nuestro entendimiento todos los días con la palabra. Y después necesitamos fe. Y la fe también viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que cuando tenemos fe, podemos avanzar en cumplir la voluntad de Dios, sabiendo que al cumplirla no es que eso es el requisito para salvarme, en el sentido de que, si yo hago esto y esto y esto, se me anota todo lo que hice y entonces con eso voy a ser salvo. No, vas a ser salvo por la muerte de Cristo. Las obras de obediencia se anotan, sí, se anotan en un libro que existe en el cielo, que se llama el libro de las memorias. Lo podés buscar en Malaquías capítulo 3, versículo 16. Ahí se anotan todas las obras de obediencia. Pero esas obras no te salvan. Esas obras dan gloria a Dios, como ya estudiamos en Mateo capítulo 5, cuando nos habla de la luz del mundo. Y nos dice, así alumbre vuestra luz, Mateo 5:16, delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Las obras de fe y las obras de obediencia son el medio para que las otras personas conozcan a Dios y glorifiquen su nombre. Y que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida. Pero esas obras no nos salvan. Esas obras son el resultado de la fe. Y cuando son el resultado de la fe, son siempre, siempre, siempre para la gloria de Dios.